Hablando acerca del mundo espiritual en este mes, ¿cierto? Las verdades espirituales. La Biblia nos dice que Dios es espíritu. La Biblia nos dice que nosotros tenemos un espíritu. Hay un mundo espiritual y ese mundo espiritual existe antes de que existiera el mundo físico. Y nosotros somos afectados por lo espiritual, en lo físico y material, ya sea por el poder del Espíritu Santo que obra en nuestras vidas, ¿cierto? El poder espiritual, y se manifiesta, como los testimonios damos siempre cuentas de eso, y es cómo se hace real en nosotros. Pero también el enemigo del mundo espiritual nos puede afectar. Precisamente por eso veíamos hace 15 días, y por eso nos dice Dios en su palabra, a que estemos alertas, a que estemos pendientes del mundo espiritual, que el enemigo está por ahí como un león rugiente mirando a ver cómo nos destruye, que lo que él quiere es robar, matar y destruir, y está todo el tiempo ahí mirando cómo destruye nuestras vidas. Y lo contaba Alejandra hace un momento en su testimonio, ¿cierto? Hablando de cómo el enemigo había empezado a destruir la vida de ella con ciertas tentaciones y ciertas cosas que estaba viviendo en su entorno. Se dio cuenta, y eso es lo que nos dice la palabra de Dios: esté alerta, esté vigilante. Lo veíamos hace 15 días. Use las armas, fortalezcas en Dios, vista la armadura, ore, párese firmemente en la Biblia. Es una realidad que nos afecta cotidianamente. ¿Ustedes tienen sus ojos abiertos? Miren a ver si está alguno dormido. ¿No? ¿Todos los ojos abiertos? Listo. ¿Ustedes están viendo en este momento el mundo espiritual? Si alguno dice que sí, hablamos al final porque tiene don de discernimiento de espíritus, ¿cierto? Normalmente no vemos el mundo espiritual, pero es tan real como ustedes están viendo el aire. ¿Y qué están respirando? El aire, ¿no es cierto? El oxígeno. No lo vemos, pero está ahí. El mundo espiritual está ahí en medio de nosotros y nos afecta. Hay algunas preguntas importantes que es importante que aclaremos, ¿cierto? Que es mejor entender cómo se manifiesta este mundo. ¿Puede Satanás, ahora que estamos en Cristo, hacernos daño de alguna manera? Por supuesto que sí. Por eso es que Dios nos dice: esté pilas, vístase la armadura, porque el enemigo lo va a atacar, para que cuando lo ataque y usted esté firme en Dios, cuando termine el ataque, usted se haya mantenido firme y no caiga y su vida no sea destruida, que es lo que él quiere. Sí nos puede afectar. Entonces Satanás puede influir nuestras vidas, puede afectar nuestras vidas, puede llegar a dominar nuestras vidas. Pero Dios tiene un plan especial para nosotros. Quiere hacernos libres de toda opresión, de todo dominio, de todo ataque de Satanás, de toda atadura que podamos tener. ¿Qué es liberar? Hablando de la liberación espiritual, ¿no? Es expulsar demonios, es echar fuera, que una persona quede libre del dominio, del poder de una potestad demoníaca, hacer libre a la persona. Las consecuencias: hay una sanidad en el cuerpo, en la mente, en el espíritu, libertad. Es diferente de lo que se conoce como el exorcismo. El exorcismo no es de Dios. El exorcismo normalmente es una práctica de ritos, ¿cierto? Es más parecido a la brujería que cualquier otra cosa. Si usted ve la expulsión de demonios en la Biblia, no había ningún rito, ninguna ceremonia. Simplemente, cuando lo decía Jesucristo, era: sálgase, váyase, fuera, y ya. Una orden. Él era Jesucristo. Pero cuando lo hacía alguno de sus apóstoles, era: en el nombre de Jesús, sálgase, en el nombre de Jesús, váyase. No había ningún rito, ningún rezo especial, ni ungir con aceite, ni llenarlo en agua bendita, nada de esas cosas, ni sacar una cruz y ¡guau! Nada de esas cosas. Eso, pero en las películas eso es lo que la gente a veces
creen, eso no es la liberación espiritual. Eso es más, que les digo, más brujería que cualquier otra cosa. Y es importante que aclaremos, porque es que la gente, mucha gente dentro del pueblo cristiano piensa que la liberación es como que yo tengo sed y voy y tomo agua. Entonces todo lo calma el agua, la sed siempre la calma el agua. Entonces como que tengo dolor de estómago, pastor, venga y libéreme del espíritu de cólicos, ¿cierto? Y tengo tal situación y venga y libéreme de tal, y venga y libéreme y libéreme y libéreme y libéreme. Y la gente anda detrás de que los hagan libres, y es obviamente un anhelo muy especial, pero la libertad espiritual no lo cura todo, ni lo sana todo, porque hay cosas que no tienen que ver con esos espíritus, ¿sí? Miremos el ministerio de liberación de Jesucristo. Vamos a la Biblia, en Lucas 4, versículo 18. Está Jesucristo en una sinagoga y agarra el libro de la ley, ¿cierto? Y empieza a leer esta declaración que estaba en el profeta y era para él. Y entonces dice Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí Jesucristo está declarando, aquí va a empezar apenas su ministerio, ahí está declarando a qué vino. ¿Y a qué vino? Él dice claritico: a dar libertad a los cautivos, a los oprimidos. Marcos 1, vamos a Marcos 1, versículo 39. Dice: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. ¿Qué hacía Jesucristo? Entonces Jesucristo, póngale cuidado, Jesucristo iba por todas partes predicando la palabra de Dios, en primer lugar predicando, y luego echaba fuera demonios. Echando fuera demonios. Vámonos un poquito atrás, versículo 23, ahí en Marcos 1. Versículo 23. Mire dónde estaba este personaje. Pero había en la sinagoga de ellos, en la iglesia, ¿cierto? Uno de los religiosos, uno de los que iban a buscar a Dios al templo. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, habla del cuerpo que estaba poseyendo, y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Mire que hay algo interesante allí, ¿no? Y es, para ellos era común lo de los espíritus. Ellos sabían que había espíritus inmundos por allí, que había demonios, y lo hablan como algo cotidiano. Mire que este hombre hace algo que ninguno de nosotros más hace: da órdenes a los espíritus inmundos y le obedecen. Había una realidad. Mateo 8, versículo 16 dice: cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. ¿Qué hacía Jesucristo? Liberaba, ¿cierto? Liberaba a oprimidos por demonios. ¿Con qué lo hacía? Siempre lo hacía con la palabra, diciendo, ¿cierto? En el Marcos que leíamos, pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Fue con la palabra, no fue telepáticamente, ni fue con una mirada que le hizo. No fue con la palabra. En Mateo 8 lo mismo, ¿cierto? Le trajeron endemoniados y con la palabra
hecho fuera a los demonios. Es la palabra de Dios, es la autoridad de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, que Él hacía eso. Pero no sé si notan algo curioso, de pronto con estos versículos no alcanza uno a verlo, pero cuando uno lee el Nuevo Testamento con esta intención de mirar este aspecto, uno empieza a notar algo curioso. ¿A quiénes hacía Jesucristo liberación de espíritus inmundos? A las personas que aún no lo tenían a Él como Señor y Salvador. Y los apóstoles, lo mismo, ¿cierto? Por eso hablo en el Nuevo Testamento. Esta liberación, de esta manera, la vemos. Llegaba Pablo, por ejemplo, a un lugar y estaba predicando la palabra, y se dedicaba a predicar la palabra de Dios, y aparecía por ahí un espíritu inmundo y cállese fuera. O sea, no era el énfasis, y no era un cristiano el que llegaba y al que le sacaban fuera los demonios, sino era alguien que no tenía rendida su vida a Cristo aún. Este ministerio de la liberación, como lo vemos en el Nuevo Testamento, era con las personas que aún no tenían a Cristo. Ahora surgiría una pregunta: espere, pero en las iglesias cristianas hoy en día hay muchas iglesias con ministerio de liberación. Entonces ¿qué? Pues vemos que Jesucristo hacía liberación. Se puede hacer liberación de espíritus. Y Jesucristo vino a que seamos libres. Pero vamos a ir mirando evolutivamente este tema, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor manera de hacer liberación? Vamos a Colosenses 1, versículo 13 y 14. ¿Tienen? Colosenses 1, 13, 14. Miren lo que dice. Dios, está hablando con los cristianos, Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. ¿Qué nos dice este pasaje que hizo Jesucristo cuando nosotros lo aceptamos a Él como Señor y Salvador? La Biblia nos dice que Él nos libera del poder de las tinieblas. Tenemos liberación en Cristo Jesús. Entonces, en el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, porque mire que antes de esto usted pudiera hacerse esta pregunta, y es válida: espere, yo antes de aceptar a Cristo tenía demonios. Y lo más seguro es que sí. Y no uno, y no tres, sino unos cuantos. Cuando digo unos cuantos pueden ser miles, ¿sí? No son 8 o 15. Sí, lo más probable es que sí. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nacemos, Satanás está buscando destruirnos, confundirnos, engañarnos y meternos en todo su cuento. Y uno empieza a ver al mundo, a ver las circunstancias, las relaciones, el trabajo, el dinero, todo desde la perspectiva que Satanás nos va dirigiendo que la veamos. Entonces llega la palabra de Dios, llega el Evangelio a nuestras vidas, tomamos una decisión de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y entonces imaginen que yo tengo cadenas por todas partes y las cadenas están amarradas a diferentes lugares. Y entonces yo estoy amarrado a esas áreas de pecado porque soy esclavo de Satanás, del poder de las tinieblas. Y entonces por eso miento, por eso me emborracho, por eso tengo relaciones sexuales antes del matrimonio, por eso miro pornografía, por eso soy grosero, por eso reacciono con ira y soy violento, por eso todo lo que me pasa en mi vida viene con esas ataduras de Satanás, ¿cierto? Que ya son parte de mi naturaleza carnal, yo ya las identifico, pues que yo soy así y me gusta y lo disfruto. Hacemos parte nuestra. Pero cuando aceptamos a Cristo, ¿qué hace con todas esas cadenas? Todas las rompe, todas
todas las cadenas, todas las rompe. Y yo quedo libre en ese momento. Colosenses 2 Corintios 2, 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, quedaron atrás. Ahora a partir de aquí todo es nuevo, todo es diferente. Tú, que estabas amarrado a esa área de pecado, ahora eres libre. Pero sucede algo. Todo eso es libre. Pero supongamos, yo venía 15 años siendo un borracho. No me considero alcohólico, pero sí tomo todos los días. Y me emborracho normalmente. Soy grosero. Pero es que así hablan todos en mi medio ambiente, o sea, todos hablan con grosería. Y no es que nos estemos insultando, es que así hablamos, ya es parte de la cultura. Yo soy deshonesto, sí, si me para un policía de tránsito, pues yo le paso el soborno, pero es que ¿quién va? Uno paga 50,000 o 400,000, ¿qué mejor? No, pues yo soy más astuto, yo le doy 50 al guarda y ya, ¿cierto? Y así son hábitos que tenemos en nuestra conducta. Hoy recibí a Cristo y se cortaron todas las cadenas. Yo suelo tener relaciones sexuales con mi novia. Recibo a Cristo y estoy yo recién lleno del Espíritu Santo, lleno de gozo, libre. Y llega mi novia, ahora estoy sola. ¿Y yo qué hago? Pues me voy para la casa de ella y tengo relaciones sexuales con ella. Y por la noche salgo y mis amigos me dicen: vamos a tomar, hágale. Y salgo con ellos y me emborracho con ellos. Pasa eso, ¿cierto? ¿Por qué pasa eso? Porque usted ha venido viviendo toda su vida de esa manera. Usted recibió a Cristo y ahí mismo sigue diciendo groserías. ¿Por qué? Porque su cerebro está condicionado y lo ha venido haciendo mucho tiempo. Vamos a seguir ahorita con este ejemplo más adelante. Entonces, Dios nos hace libres. ¿Y qué hace Satanás en el momento en que yo soy libre? Que una vez me mira y dice: no, este no se me va a volar, este no va a creer que yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. No, este no va a experimentar lo que Dios le promete. Y entonces se va detrás, y no digo el diablo, sino manda escuadrones de miles de demonios detrás de su vida a las áreas donde usted había pecado. Borrachito, fornicario, grosero, mentiroso, deshonesto, lo que fuera, y mandan y empiezan a llenar su cabeza, ¿cierto? Por eso Dios nos dice, y lo veíamos hace 15 días: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos toda la armadura de Dios, orando, Biblia. Entonces, si este nuevo cristiano, si este nuevo creyente no renueva su mente, sino que se vuelve un religioso que asiste a la iglesia, ¿qué va a pasar con él? Y las cadenas que Dios lo hizo libre. Juan capítulo 8 versículo 32. Y los invito a que lean el contexto de este capítulo en sus casas. Lean lo que viene un poquito antes y lo que sigue después, y lo analicen. Juan 8 versículo 32. Vamos a ver solamente el versículo 32. Miren lo que dice, seguro se lo saben de memoria. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué nos está diciendo Jesucristo mismo? ¿Cuál es el ministerio de Jesucristo? Él dice: yo vine a predicar, a dar libertad, a sanar. Y entonces nos dice a nosotros: conoceréis la verdad. Nos está dando la clave. Usted va a conocer la verdad y la verdad lo va a hacer libre. Ahora un momento, pensemos. Juan 14:6 nos dice Jesucristo mismo hablando: yo soy el camino,
Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la verdad. Pero vámonos también a Juan 17, versículo 17. Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mire qué hermoso pasaje. Jesucristo está intercediendo por nosotros y le dice al Padre: papá, límpialos de su vieja manera de vivir. ¿A través de qué? De la verdad, a través de tu palabra, a través de la Biblia. Somos limpiados. Santifícalos, límpialos. Por ello yo me santifico, yo me limpio, me purifico, me perfecciono, para que también ellos sean santificados, purificados, limpios, ya no vivan como antes, en la verdad. Ahora vivimos en la verdad. Entonces Jesucristo nos dice: ok, la liberación para ti, que eres hijo, se da de una manera bien especial, y es por el conocimiento de una persona a través de la Biblia. Cuando yo vengo a la Biblia, a la palabra de Dios, empiezo a encontrarme cara a cara con Jesucristo y empiezo a conocerlo en una relación real y personal. Y en ese conocerlo es que progresivamente, a medida que voy renovando mi manera de pensar, voy haciendo libre. Yo les pongo un ejemplo. Yo era grosero, muy grosero, mentiroso, tenía relaciones con mi novia de ese entonces. ¿Y qué pasó? Conocí a Jesucristo. Era borracho, les dije. Era borracho. Conocí a Jesucristo. Al otro día seguramente me emborraché, no lo recuerdo, pero en esa época tomaba todos los días. Pero por la mañana me encontré con el Señor y hice mi devocional. Y seguía diciendo groserías y era mentiroso y me seguía acostando con mi novia, pero todas las mañanas tenía mi relación con Dios. Empecé a conocerlo a Él. Lo que les decía, yo seguí con toda mi vida de antes, pero ahora era hijo de Dios y empecé a conocerlo a Él. Y entonces, a través de la Biblia, una de las primeras cosas que Dios me dijo fue: ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Y entonces yo dije: uy, espere, yo venía diciendo cualquier cantidad de groserías, y Dios, ¿qué me dice? Que ninguna grosería salga de tu boca. Entonces, Señor, ayúdame, ¿cómo hago? Y empecé un proceso y un trabajo con el Señor desde adentro de mi corazón, y dejé de decir groserías en cuestión de días, de semanas. Cero, ninguna. Fue renovándose mi manera de pensar. Luego Dios me dijo: no diga mentiras. Y yo: uy, también. ¿Y cuándo miento, Señor? Y empecé a mirar cuando yo decía mentiras y cómo entonces iba a empezar a dejar de decir mentiras. Y empecé un proceso con la ayuda del Espíritu Santo a dejar de decir mentiras, y dejé de decir mentiras. Luego Dios me dice: Daniel, no se emborrache. Yo pasé la hoja y seguí como si nadie, esto no es conmigo. ¿Sí? No, literal, así fue. Luego me volvió a decir: Daniel, no se emborrache. Yo: conmigo no es tú. Otra vez: Daniel, que no se emborrache. Y yo empecé a justificarme: Señor, pero es gran parte de mi vida. Con mis amigos siempre hacemos que yo no le hago daño a nadie. Y empecé a sacar todas las excusas. ¿Y qué? Volví a leer la Biblia, y ¿qué decía Dios? No se emborrache. Yo: pero no se emborrache. Y Dios tuvo la misericordia y puso en mi corazón y me hizo entender el porqué. Y yo le dije: Señor, yo no quiero más esto para mi vida. Ayúdame. Y sentí que literalmente Dios me decía: eres libre, pero esta noche pasan por ti tus amigos para irte a emborrachar. ¿Qué vas a hacer? Y le dije: Señor, no voy con ellos porque sé que iría. Y no volví a salir con mis amigos de noche. Por meses. Duré meses limpiándome, o por lo menos cuidándome de no estar cerca, para no caer, para no recaer. Y nunca volví a recaer, jamás. No tengo problemas. Dios me limpió y me sanó totalmente. Y así con las diferentes áreas, y la sexualidad, y qué pasó con su novia que están fornicando. Yo: uy, Señor, pero, y la amo, pero es que nosotros tenemos planes. Es que
No, Señor. Lo mismo, un proceso. Y por eso la Biblia nos dice: renueve su manera de pensar. ¿Cómo es la liberación? A medida que yo voy descubriendo las verdades de Dios, las hago mías y las obedezco. Si yo no me apropio de las verdades de Dios para ponerlas en práctica, usted no se hace libre. Ven lo que leíamos en los devocionales de la semana pasada: haga morir todo lo terrenal en usted. Usted ya murió y nació del reino de los cielos. Viva como ciudadano del reino de los cielos. Ya dejó la fornicación, ya dejó la borrachera, ya dejó esto. Sí, ahora también deje la mentira, las malas palabras, el contestar agresivamente. Ahí está en Colosenses 3. Es un proceso. Conozco la verdad y la verdad me hace libre. No sé si han notado en el Nuevo Testamento, se dan muchas instrucciones y se nos exhorta y se nos motiva fuertemente y se nos ordena y se nos manda a que prediquemos el Evangelio, a que oremos, a que estudiemos la Biblia, a que obedezcamos la palabra de Dios. Y usted encuentra varias cartas pastorales y notas pastorales en otras de las cartas, y en todas las exhortaciones son: predique de esta manera, organice y estructure la iglesia de esta manera, las autoridades deben tener estas características. Pero en ningún lado usted encuentra: vaya y eche demonios, ni expulse demonios de esta manera. Por ningún lado lo ve. ¿Por qué? Porque es que la liberación viene cuando yo conozco la verdad. Y no es conocimiento intelectual. Hay mucha gente que sabe mucha Biblia, pero están esclavos de Satanás. Porque es un conocimiento relacional, es el poder del amor de Dios obrando en mi vida lo que me lleva, en el poder del Espíritu Santo, a tomar esas decisiones de: hago morir esas actitudes, voy a obedecer a Dios. Pero si no estoy pegado, cercano, íntimo a Dios, pues es muy complicado, porque voy a hacerlo en mis fuerzas y yo no tengo fuerzas para eso. Lo estudiamos hace 15 días, por eso nos dice Dios: fortalézcase en Dios, intimando con Él. Por eso les decimos todo el tiempo, y Larry nos motivaba ahora al comienzo de la reunión, a que tengamos nuestra intimidad con Dios diariamente. Yo no sé usted si se encuentra con Dios, si usted dice: no, es que tengo mucho trabajo, es que siempre tengo muchas cosas que hacer, que es que mi esposo, que es que los hijos, que es que las cosas de mi familia, tengo a alguien en una situación complicada, y usted se deja engañar y se dice mentiras para no tener tiempo con Dios. ¿Sabe? Si eso está pasando en su vida, usted está en el poder de Satanás. Satanás lo tiene amarrado, engatusado, y usted no se ha dado cuenta que está bajo el poder de Satanás. Lo tiene dominado. Una de las cosas que más quiere Satanás, o tal vez diría yo lo que más se esfuerza a él, es en romper nuestra comunión con Dios. Cristo murió para que él y yo estemos así juntos. Satanás, ¿qué dice? Yo no quiero que estén juntos. ¿Y cómo lo hace? De las maneras que sean. Usted está mal de dinero, le queda tiempo por las noches para hacer devocional y lo está haciendo en las noches, pero usted está endeudado y entonces, me salió un trabajito extra. ¡Qué bendición! Con el trabajito extra se le acabó el tiempo extra y ya usted no se encuentra con Dios y se empezó a alejar de Dios. No, pero salí de deudas. Mi hermano, mejor que usted se muera conectado con Dios y endeudado que libre de deudas y separado de Dios. A veces no nos damos cuenta y confundimos maldiciones con bendición. ¡Ay, qué bendición esto! Si eso lo aleja de Dios, no viene de parte de Dios. Lo primero y lo que más se esfuerza Satanás en hacer es en desconectarnos de Dios.
es en que usted no predique. Contaba Larry el testimonio también, ¿no? O antitestimonio. Tuvo la oportunidad de compartirle a alguien y la dejó pasar. Es el enemigo llenándonos la cabeza de temores. No, pero yo no estoy listo, no, pero yo no estoy suficientemente conectado, no, pero yo qué le digo. Satanás nos manda una ráfaga de pensamientos y uno ¿qué hace? Se los traga toditos. Y el enemigo, yes, punto para mí. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios quiere que tú seas libre. Ha hecho todo lo posible para que todos nosotros vivamos una vida en libertad. Pero depende de nuestras decisiones diarias. Si lo buscamos a Él, si lo estamos conociendo. Si no lo estoy conociendo a Él, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué libertad voy a tener? Ninguna. Pero yo voy a la iglesia todos los domingos. Y si usted no pone en práctica lo que Dios le dice, probablemente el Espíritu Santo, o más bien, no lo dudo, está hablando a su vida en este momento. Le está llevando cosas particulares. ¿Qué hace usted con esas cosas que el Espíritu Santo trae a su mente, a su corazón? Se acaba la reunión y se va un poco meditabundo. Y luego se enredó con el almuerzo, la visita de los familiares, la siesta. Y mañana empezó a trabajar normal y se le olvidó lo que Dios le dijo y no hizo nada. Terrible. ¿Qué le dijo Dios en el devocional y qué le dice cada día a través de su palabra? No, pero es que no la estoy leyendo, peor todavía. Y el que la lee y no se mete la mano al corazón y se examina para ver cómo está y qué hago, porque yo tengo que dar pasos. Si no los doy, sigo atado. Y es bien interesante porque en el contexto que les digo en Juan 8, Jesucristo le dice a los líderes ciertos espirituales de ahí, les dice, ya te lo resumo, ¿no? Su papá es el diablo. Claro, se rasgan las vestiduras y ¿cómo es posible que este hombre venga a decirnos esto si nosotros somos descendientes de Abraham, linaje puro? Venga, le saco el árbol genealógico para que se dé cuenta. Jesucristo les dice, no, es que no es cuestión de sangre. Y les dice, usted es esclavo de todo aquel a que usted obedece. Y ustedes claramente son hijos de Satanás porque las obras de Satanás quieren hacer. Y no dice Satanás, habla diablo, específicamente está hablando de Lucifer, ¿cierto? De la persona de Lucifer, de Satanás, del diablo. Nosotros, Dios me hace libre, pero yo voluntariamente puedo venir. Es como que le dijéramos, Señor Satanás, usted es tan amable y tome el control de mi vida en este aspecto. Le rendimos voluntariamente nuestra voluntad para que Él nos domine en las áreas donde voluntariamente seguimos desobedeciendo. A que Dios ya me ha dicho que no diga mentiras, la sigo diciendo. Le entregué voluntariamente esa área y Satanás está en poder de esa área en mi vida. Entonces, ¿qué hago? Pues libérese. ¿Y cómo lo hago? Empieza a obedecerlo. Usted voluntariamente le entregó el control de su vida a Él, pues voluntariamente quíteselo y déselo al Señor. Si usted le dice a Jesucristo, Señor, Señor, eso quiere decir que usted le está declarando que Él es su dueño y que usted lo obedece a Él. Que se demuestre con la práctica. Uy, pero es que es muy difícil. Empiece por lo primero, fortalezcas en el Señor. Intimidad, oración, Biblia. No leerla solamente. En la guía bíblica tienen una guía que les ayuda a que eso lo puedan poner en práctica y hacerlo verdad en sus vidas. Somos esclavos de Satanás cuando simplemente desobedecemos a Dios y hacemos lo que Satanás quería que hiciéramos. Ay, yo no voy a la iglesia porque qué pereza. Satanás, le estoy diciendo, tome la correíta. ¿Quiere que yo me quede acá? Ay, pero tengo pereza, pero debo ir, me levanto y
voy. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere. Tengo pereza de orar y hacer devocional. Es que no tengo tiempo. No importa, duerma menos. Organícese, lo que sea que tenga que hacer. No es opcional. Si usted no conoce la palabra de Dios, en una relación íntima y cercana no va a pasar nada. ¿Estamos? No es conocimiento. Hay gente que lee libros y conoce la Biblia, y yo sé esto y yo sé lo otro. No es cercano a Jesucristo, no pasa nada. ¿Por qué no es bueno y por qué no es sano echar fuera demonios? Vamos a verlo. Mateo capítulo 12, versículo 43. Es decir, echar fuera demonios es bíblico, Jesucristo lo hacía, se puede hacer y en determinados casos es sano y hasta necesario. Pero esto hay que agarrarlo con pinzas. Oye, vamos a mirar primero esto para entender bien. Mateo 12, versículo 43. Miren lo que dice. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Dios no quiere que nuestra vida, que nuestra mente, que nuestro corazón estén vacíos. Todo el tiempo nos dice: renueve su manera de pensar. ¿Cómo renuevo yo? Quito esto y meto lo otro. Voy a renovar la sala. Quiere decir que los muebles que tenía en la sala los saco, los vendo, los regalo y le meto otros muebles nuevos. Renovar la sala no es sacar los muebles y dejarla vacía. Porque si no, llega mi esposo y dice: no, ¿cómo vamos a dejar esto vacío? Metamos los mismos viejos muebles de antes. Espiritualmente eso es lo que sucede y eso es lo que nos dice Dios. Usted va, a medida que va descubriendo las verdades de Dios, va sacando las mentiras que usted tenía en su área de vida. Para mí es normal decir groserías. Bueno, Dios dice: no diga groserías. Esa nueva verdad expulsa mi manera de decir groserías. Y entonces ahora ya no digo groserías. Antes para mí decir mentira era normal, pero Dios me dice: hable verdad los unos con los otros, no mienta. Entonces yo dejo de decir mentiras porque eso era lo que yo tenía antes, esa era mi atadura de pecado. Y ahora hablo en verdad, hablo la verdad, no miento, no engaño. Renovación de nuestra mente a medida que conocemos a Dios. Saco algo, pues inmediatamente ocupo ese espacio. Entonces si viene la persona y fuera y ¡pum!, salen todos los chupis, la persona queda, como dice ahí, la casa queda adornada, decorada, barrida, limpiecita. Pero si ese personaje vuelve y peca en lo mismo, ¿qué pasa? Satanás dice automáticamente: listo, me abrió la puerta otra vez, me está dando la cadenita, me está haciendo así, no. Y entonces Satanás, ni corto ni perezoso, la agarra. Inmediatamente manda espíritus, demonios, a atacarnos, a tentarnos en todas las áreas que yo era tentado antes, y yo voy cayendo. Y voy cayendo una y en otra y en otra, y él vuelve. Y todos esos que habían salido vuelven peores con más. Por eso nos advierte la palabra de Dios: de día y de noche meditemos en la palabra de Dios, en todo tiempo, en todo lugar. Yo debo hacer mías las verdades de Dios, meditar en ellas en todo momento, en el día y en la noche. Dice: garantizados que va a tener éxito y va a prosperar en todas las áreas de su vida. Estoy hablando de Josué 1, 8 y 9.
Si nosotros no conocemos la verdad de Dios, difícilmente vamos a vivir en la libertad de Dios. Porque Satanás todo el tiempo está como león rugiente buscando a quien destruir. Y tiene una grandísima ventaja porque él controla el mundo, los medios y todo. Y entonces nosotros crecimos viviendo el engaño del enemigo. Tenemos que llenarnos con la palabra de Dios. Imagínense que usted tiene una bodega y está llena de basura. Por ende, con la basura que vienen, ratas, cucarachas, bichos. Usted llega y fuera, y saca todas las ratas y todas las cucarachas y todos los bichos. Y deja la basura. ¿Qué va a pasar? Vuelve. Si usted en su vida no hace morir esas actitudes de pecado, esas áreas de opresión demoníaca, vuelven a su vida y vuelven y toman control de su vida. Y usted sigue siendo esclavo de Satanás sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque yo lo disfruto y porque así he sido siempre. Siempre he sido un esclavo de Satanás. Entonces pues sigámoslo siendo. Terrible. Por eso Jesucristo dice, es conocerlo a Él, es hacer mías sus verdades y obedecerlas. Juan 15:3, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios. Pero si no venimos a escuchar palabra, si no estudiamos la palabra todos los días, ¿qué limpio vamos a estar? ¿Cómo afecta a un cristiano nacido de nuevo el poder de Satanás? Hechos 5, versículo 3. La iglesia primitiva sucede este caso. Pedro le dijo, Hechos 5, versículo 3. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? Otra versión dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Qué hace el enemigo con nosotros? Cristianos nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, ¿qué hace el enemigo? Nos llena la cabeza de ideas. Y voy a poner en contexto lo que está diciendo aquí, que habla acerca del dinero. Usted le salió un trabajo, gana 10 millones de pesos, el diezmo es 1 millón de pesos. El enemigo empieza a hacer la obra. Es lo que estamos hablando aquí, ¿cierto? Es lo que tal cual está diciendo Pedro. Satanás llega y le dice, usted antes daba 200,000 pesos de diezmo, de 500. Con eso le está dando bastante a Dios y está dando, usted es un tipo generoso. ¿Y qué hace con nosotros 500? Se los ahorra. Imagínense, con los 500, ¿cuánto usted no puede hacer al mes? Al año si los ahorra. ¿Y usted qué hace? Buena idea, estoy siendo generoso, doy más de lo que daba antes. Pero está quedando con la mitad de lo que debería dar ahora. Y eso es lo que Pedro le está diciendo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que se quedara con una parte del dinero que tenía que haber dado? Son brillantes ideas que Satanás pone en nuestra cabeza. No es que la idea es vaya donde la bruja, ¿cierto? La idea no es vaya y mate a alguien. Por lo menos no se da en nosotros esa clase de ideas o pensamientos. Puede que sí, ¿no? Pero dígale la mentirilla. Eso no le predique de Cristo, usted no está listo. Eso no le invita a la iglesia, van a decir que usted es un loco fanático. ¡Qué oso! ¿Eso para qué va la iglesia? Usted ese tema ya lo conoce. ¿Eso para qué va a dar el diezmo? Eso se lo roban los pastores. Lo que sea, el enemigo le mete ideas a la cabeza.
¿Y qué pasa con nosotros? Si no estamos alertas, conectados con Dios, llenos del Espíritu Santo, que metidos en la verdad de la palabra de Dios, caemos redonditos. Son ideas buenas. Sí, buenas, entre comillas, ¿no? Recuerden, usted tiene el Espíritu Santo, pero Satanás también quiere llenarnos y lo hace constantemente con ideas. Y el mundo, usted sale y ve en la publicidad: tú no eres nadie si no tienes tal cosa, si no has ido a tal parte, tú no eres nadie. Y entonces yo empiezo a sentirme menos porque no puedo ir a tal lugar, porque no estoy viajando por todo el mundo. Satanás. Y entonces me empiezo a deprimir, empiezo a buscar esas cosas y me distraigo. En vez de buscar a Dios y su reino, empiezo a buscar plata, amigos, relaciones, para sentirme lleno, engañado de Satanás. Gálatas 3:1 le dice Pablo a los de las iglesias de Galacia, muchas personas, le dicen: Gálatas, duros para entender, ¿quién los embrujó? ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Está hablando a los cristianos de las iglesias de Galacia y les dice: un poder espiritual está obrando en sus vidas para engañarlos y dejar de obedecer a la verdad del Evangelio y empezar a creer otras falsas doctrinas. Y ustedes, un espíritu engañador, y ustedes están cayendo. Abra los ojos, esté alerta. Hay cualquier cantidad de demonios, y lo hablamos también hace 15 días, de diferentes áreas que se señorean sobre las ciudades y áreas de pecado. Entonces hay demonios de ira, de agresividad. Entonces uno vive una atmósfera de agresividad, de ira, de ser irascible, porque hay demonios por montones en ese aspecto. Y hay ciudades donde uno llega y uno siente que las tentaciones en otro aspecto son más fuertes, que hay de pronto de demonios de la parte sexual mucho más activos que de donde yo estaba antes. Me ha sucedido en los diferentes lugares donde he vivido. Se experimenta espiritualmente un poder mayor con determinadas áreas de tentación en la vida. Hay poderes espirituales detrás de todo. Efesios nos dice: pilas, tu lucha no es contra las personas, contra seres humanos, sino contra todo lo que se mueve detrás. Él no nos obliga, Satanás no nos obliga. Y cuando como dice acá, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara? Mira lo que dice: dejaste que Satanás te dominara. ¿Por qué llenó Satanás tu cabeza? Yo lo dejo, o yo lo puedo evitar. Por eso dice, ¿cierto? Llevando todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. Por eso dice Filipenses 4 también, ¿cierto? Piensa en lo bueno, en lo puro, en lo santo, en lo digno de alabanza, en lo justo. Acá en mi cabeza, ¿qué pensamientos están viniendo? Pereza, eso no es de Dios. Venganza, no es de Dios, no es puro, no es justo, no es santo, no es verdadero. Elimina, aprende ese versículo de Efesios 4:8. Perdón, Filipenses 4:8. Y téngalo como una checklist para estar usted mirando su cabeza. ¿En qué estoy pensando? Esto no es puro, esto no es bueno, esto no es santo, esto no es digno de alabanza, esto no es justo. Y ahí usted se va a dar cuenta. Ya para terminar, mire lo que dice Mateo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire qué tremendo panorama que nos muestra este pasaje. Está hablando del final, allá cuando es el encuentro con el Señor, del juicio final.
Y muchos van a llegar: Señor, mire, yo hice estos milagros, yo me la pasé echando fuera demonios. ¿Y Jesucristo qué les dice? Usted hizo muchos milagros, es cierto, pero ¿quién es usted? Nunca lo conocí. Usted no tenía intimidad conmigo. Usted no me buscaba cada mañana en la Biblia, ni tenías esa relación personal conmigo. A ti te gustaba hacer cosas en mi nombre y las hiciste, y bueno, la gente te admiró humanamente, ya tuviste tu recompensa. Los humanos te admiraron por el poder que tú manifestabas. Pero yo no te conozco, conmigo no te quedas. Chao. Eso es lo que está diciendo. ¿A Dios qué le importa? Que yo haga obras, que yo haga acciones. A Dios le importa que yo lo conozca, y como fruto de esa relación íntima, sus verdades son mis verdades, yo me fusiono con Él, y entonces mi vida es renovada y empiezo a vivir de manera diferente. Todo el Nuevo Testamento está lleno de palabras como: ya no vivan como vivían antes. Frases como: ustedes ya no son como ellos. Frases como: ponga la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Frases como: no ame el mundo ni nada de lo que en él hay. Frases como: usted murió pero resucitó en Cristo Jesús, entonces busque las cosas de los lugares celestiales. Y los cristianos seguimos como que sin entender de qué es que nos habla Dios. Debe darse una renovación en nuestra manera de vivir, y eso es cuando estamos en la intimidad con Él, metidos en su palabra, su verdad, conociéndolo a Él. Su verdad nos hace libres de cualquier pecado, cualquier atadura, cualquier cosa. Nos hace libres, sin escándalos, sin griterías, sin darnos cuenta, ya fuimos libres, porque se produce desde adentro como un fruto. Segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Eso lo dice en un contexto de las relaciones, pero vale la pena para absolutamente todo. No debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, porque si no, él toma ventaja de nosotros. Si yo bajo la guardia en una pelea de boxeo, ¿qué pasa? Estoy así, dice el papá, y bajo la guardia, me acaban. No podemos bajar la guardia nunca. Jesucristo mismo fue atacado, fue tentado múltiples veces. La palabra nos dice que Dios no permite que seamos tentados con algo mayor de lo que podamos resistir. No hay ninguna atadura, ningún pecado superior a lo que usted puede decir: no. Usted ya tiene el poder del Espíritu Santo. No nos engañemos diciendo: no, pero es que esta atadura es muy fuerte. Ninguna atadura es fuerte para el Señor. Ya rompió todas las ataduras en tu vida. Necesitas dejar de estar engañado, poner la mirada en el Señor, fortalecerte en Él, y verás que esa atadura cae como si nada. Pero nuestras fuerzas, casi que imposible. Se necesita una tierra fértil para que la semilla sembrada por los demonios, ¿cierto?, los ataques de Satanás, para que esa semilla germine, se necesita una tierra fértil. Esa tierra fértil en nuestras vidas se da por el desconocimiento de la palabra de Dios. Si yo desconozco las verdades de Dios, ¿cómo las confronto? ¿Cómo sé si lo que está viniendo a mi mente es lo que Dios quiere o no? ¿Cómo sé si es un engaño de Satanás si no conozco? Si no sé qué dice Dios de cómo manejar mi dinero, de cómo comportarme en la oficina, de cómo educar a mis hijos, de cómo tratar a mi pareja, de cómo moldear mi carácter, si no lo sé, de cómo ver las cosas del mundo, caigo redondito en los engaños de Satanás. Desconocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, dice la palabra. Desobediencia a la Biblia es otra parte del terreno, ¿no?, donde germinan los ataques de Satanás. Si usted conoce la palabra de Dios y no ha querido obedecerlo, usted
usted endureció su corazón y ya no germina la semilla del Espíritu, pero sí florecen los ataques del enemigo. Corazón duro, por desobediencia, por rebeldía. Vida de pecado. Si usted quiere seguir gobernando su vida y sigue en pecado, ahí está. Alejarnos de Dios. Si usted no ora diariamente, si usted no estudia la Biblia, si usted deja de asistir a estos espacios, a estas reuniones, usted se aleja de Dios. El que está conectado con Dios lo siente de un día para otro. El que está conectado con Dios no hace devocional un día y dice, ¿cuánta falta me hizo? El que está conectado con Dios deja de venir un domingo a la reunión y dice, ¿cuánto sentí esta semana que no haber ido a la reunión? Le falta a uno, porque es una comida del día que uno no come. Otras actitudes como amargura, rencor, odio, ira, codicia, orgullo, germina, florece los ataques del enemigo en la vida de esa persona. Puede que usted diga, no, yo no me siento atacado por Satanás, yo estoy libre en Cristo Jesús. Pero si usted está obedeciendo, recuerde, usted voluntariamente le entregó esa área a Satanás para que gobierne en su vida. Pero usted puede ser libre y Cristo pagó el precio por su libertad. Entonces yo les diría, renuncia a esos pecados, renuncia a esas ataduras. Pero si usted lo dice en palabras y sigue diciendo la mentira y sigue comportándose de tal manera, pues en realidad no pasó nada. Lo que sí los animo es, métanse en intimidad con Dios. Que una, dos, que tres cosas está hablándote Dios hoy que debes meterle manos a la obra. Dos cosas. Y empiece a trabajar en eso para que sea libre de esas áreas. Acuérdese, la libertad va siendo gradual. No, por eso yo ya conozco muchas cosas y estoy muy mal en muchas. Bueno, empiece a dar pasos, agarre una o dos y empiece a dar pasos. Cuando esa área usted ya esté libre, ya esté obedeciendo, pase a la siguiente. Haga una lista ahora que el Señor le está hablando, escriba todas esas áreas donde usted debe trabajar en su vida, para que el Señor le dé esa libertad que usted anhela, esa libertad especial que Dios ya pagó por usted. Así que yo los invito a que oremos. Señor, queremos darte gracias en esta mañana porque conocemos que tú ya pagaste el precio por nosotros. Tú viniste, tu ministerio, gran parte de tu ministerio es hacernos libres de toda opresión, de todo pecado, de toda atadura que pudiéramos tener en nuestras vidas. Y tú has hecho eso una realidad en cada uno de nosotros cuando vinimos a ti y te aceptamos como nuestro Señor, como nuestro dueño. En ese momento tú nos diste la salvación, la vida eterna, nos diste un nuevo nacimiento con una nueva naturaleza celestial. Pero conociendo nuestra realidad, nos dices que nos santifiquemos todos los días por medio de tu palabra. Nos dices que debemos renovar nuestra mente todos los días a través del conocimiento de tu palabra. Solo de esta manera experimentaremos tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Tú nos animas, Señor, todo el tiempo a que muramos a esos deseos carnales, que ya no vivamos como vivíamos antes, que ya no nos comportemos como las personas que no te conocen a ti, porque ellos están ciegos a la verdad espiritual. Nosotros no tenemos esa excusa. Gracias, papá, porque hoy nos abres los ojos y nos permites ver cómo el enemigo ha estado influyendo en nuestras vidas sin nosotros darnos cuenta. Gracias porque ahora no ignoramos sus maquinaciones. Ahora tú nos has dado los recursos, la fortaleza en ti, la intimidad contigo, para que a través del conocimiento tuyo, a través de la Biblia, tú vayas operando esa libertad en cada área de nuestra vida. Dígale, Señor, yo quiero ser libre. Dígale, Señor, yo quiero experimentar esa libertad plena, que sienta que estoy en tus brazos, que tú me tienes en tus brazos y me levantas por los aires. Yo quiero vivir libre de tantos pensamientos que en este momento me agobian, de situaciones
situaciones que me cuesta dejar. Dígale, pero yo entiendo, Señor, que mi naturaleza ahora es una naturaleza celestial. Dígale, yo quiero renunciar a todos esos anhelos. Y ahora en el nombre de Cristo Jesús yo renuncio a ellos. Y dígalo con sus propias palabras, ¿a qué quiere renunciar? Pero dígalo conscientemente, pensando no simplemente en que voy a renunciar, sino en que voy a actuar conforme a esta renuncia. Y piense y analice cómo lo va a hacer para que realmente pueda tener qué pasos dar y pueda de la mano del Espíritu Santo dar esos pasos. Señor, trae tu libertad a todos los que estamos acá. Tú dices, ser hijos libertarios seréis verdaderamente libres. Señor, trae tu paz y tu libertad sobre los que estamos acá reunidos en esta mañana. Rompe una vez más, como lo hiciste el día que te conocimos, rompe todas las cadenas que nos amarran al pecado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Rompe todo, haznos libres. Que podamos doblegar nuestros corazones, nuestras rodillas dobladas ante ti, en una rendición de obediencia absoluta a lo que tú nos dices. Papá, yo te pido que de una manera sobrenatural, tú por tu Espíritu Santo obres con tu soberanía y levantes nuestros corazones a ti. Que seamos apasionados por ti, que tus verdades sean nuestro suelo firme en el cual nosotros nos paramos, que tu palabra sea la luz que alumbra genuinamente cada paso que nosotros damos de manera consciente, que no sea solamente un conocimiento intelectual, sino que queremos conocerte y experimentarte en una relación íntima y cercana, Señor. Manifiéstate a los que estamos acá de una manera cercana. Por favor, queremos ser tocados por ti. Espíritu Santo, toca la vida de cada uno de los que estamos acá y muévete en nosotros, trayendo esa libertad, trayendo esa fortaleza tuya, ese poder, ese dominio propio, ese amor que llena nuestro ser y llévanos a vivir en obediencia. Permite que esas cosas que tú hablaste a nuestro corazón en esta mañana, llévanos a que las meditemos en la intimidad. Y que no nos quedemos con ellas simplemente como en un saco roto, sino que las hagamos una verdad, Señor. Que trabajemos en cada una de ellas. Quita, Señor, toda opresión de la vida de los que estamos acá, toda opresión de Satanás, toda obra de las tinieblas para que estos tus hijos se alejen de ti. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú la quites, Señor. Échala fuera toda obra de las tinieblas, para nublar el entendimiento y el amor y la pasión por ti de cada uno de los que estamos acá. Abre los ojos de los que estamos aquí reunidos. Permite que te veamos a ti, el santo, al precioso, perfecto, y que nosotros cada día con la mirada puesta en ti, de la misma manera nos vayamos limpiando y santificando. Tú dices que sin santidad nadie te verá. Ayúdanos, Señor, a ser santificados por el conocimiento de tu verdad. Gracias. Queremos poner esta semana en tus manos, Señor, también nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestras dificultades, nuestras luchas. Que tú nos lleves de tu mano a ya no comportarnos como lo hacíamos antes, sino empezar a implementar tus verdades radicalmente en nuestras vidas. Hoy pedimos tu bendición, Señor, para nuestros hogares, para nuestras vidas, para nuestros trabajos. Que tu palabra, Señor, la semilla que has plantado en nuestros corazones florezca y que podamos ser esa luz que tú quieres que seamos en todas partes. De manera particular te ponemos en tus manos también las elecciones que se avecinan. Que seas tú, Señor, poniendo a través del pueblo, guíanos a elegir a las personas que tú quieres que queden allí, a través de las cuales vas a extender tu misericordia sobre nosotros, sobre Santander, para que vengan tus bendiciones, Señor, como vemos en los hombres temerosos de ti en la Biblia. Y cuando ellos gobernaron, tu bendición vino sobre todo el pueblo. Señor, queremos que tu bendición venga sobre nosotros. Y por eso te clamamos por aquellos hombres y mujeres que van a ser y que van a quedar como gobernantes. Clamamos por aquellos que nosotros nos gustaría que quedaran, pero Señor, independientemente de los que queden, te pedimos que tú los bendigas, que tú obres a través de ellos,
para el bienestar de cada uno de nosotros. Guíanos a tomar esa decisión en sabiduría, en oración y bajo tu dirección, papá. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús.